Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Nos quedamos en vimos este ejemplo en el MATLAB, ¿no? Bueno, mitad y mitad, mitad aquí cómo se hace a mano y la otra parte en el MATLAB. Preguntas de esto, dudas. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo. Linealice. Bueno, obtenga el modelo linealizado. De un péndulo simple. Obteniendo el punto de operación en el MATLAB, el punto de operación válido en MATLAB. Y analizar el comportamiento. Aquí vamos a hacer el procedimiento analítico hasta llegar al modelo linealizado en términos de unas condiciones, de un punto de operación algebraico generalizado. Y luego ya nos vamos al MATLAB para analizarlo ya con numeritos y toda la cosa. El modelo matemático de un péndulo, como ustedes lo saben, de un péndulo simple. Bueno, vamos a tener el péndulo, ¿no? Vamos a tener aquí el soporte. Tenemos aquí el punto de sujeción. Tenemos el péndulo. Y su posición inicial. Entonces, aquí en donde está el soporte, hay una viscosidad, se considera una viscosidad. Esto es el desplazamiento angular de la posición inicial a la posición, perdón, de la posición normal a la posición inicial, la que se elija. Y luego, bueno, pues aquí tiene masa por la gravedad, por la aceleración de gravedad, y luego esto es la longitud. Como ustedes saben, este péndulo simple tiene el siguiente modelo: m por la segunda derivada de teta más b por teta prima más mg sobre L seno de teta igual con 0.
Observen que aquí está el término no lineal. Ahora, para nuestro caso, vamos a hacer que la viscosidad, bueno, aquí le puse mayúscula, vamos a ponerle minúscula para ir de acuerdo a la ecuación. Para nuestro caso, B es igual con 0. Estamos considerando que no hay fricción ahí. Al no haber fricción, la ecuación, pues este término no existe y nos queda como la segunda derivada de teta respecto al tiempo más G sobre L seno de teta igual con 0. Si ustedes observan, pues este es un sistema homogéneo. Es decir, que su respuesta nada más depende de las condiciones iniciales. Si las condiciones iniciales son 0, no va a ser nada. Tienen que ser condiciones iniciales distintas de 0. Como es un sistema de segundo orden, internamente existen dos variables que lo definen. Una x1 y una x2. A una de ellas, bueno, aquí la señal de salida es el desplazamiento angular. Y no hay señal de entrada, son las condiciones iniciales. Entonces, una de las variables internas está asociada al desplazamiento angular y la otra a la primera derivada del desplazamiento angular. Como aquí conocemos el sistema, en este caso el péndulo simple, entonces sí podemos asociar que esto es el desplazamiento angular y que esto es su velocidad. Porque inclusive la forma de operar, de funcionar del sistema está de acuerdo a esto, ¿sí? Entonces aquí sí tenemos el desplazamiento contra su velocidad. Como voy a necesitar la derivada de cada una de estas variables internas, x1' es igual a teta' y x2' es igual a teta b'. De la ecuación diferencial de espejo, la derivada de máximo orden, y la expreso en términos de mis variables internas. La segunda derivada de teta es x2'. Seno de teta, pero teta, ¿qué es? X1. Aquí tengo la primera de las dos ecuaciones. Esto va a ser F2. Y luego, de mis definiciones que hice, obtengo X1. X1', a que es igual a teta', pero teta' es X2. ¿Y quién es mi salida? Teta. Y es X1. Esto es F2. Y esto es G. Para no confundirla con la G de la aceleración de la gravedad, vamos a ponerle G1. Entonces, mis jacobianos, ¿cómo quedan definidos? A va a quedar como la parcial de F1 respecto a X1, la parcial de F1 respecto a X2, la parcial de F2 respecto a X1 y la parcial de F2
respecto a x2, evaluada en un punto de operación que no tenemos su valor numérico, pero vamos a poner que sea x igual a x0, es decir, algo algebraico, para poder concretar por completo el proceso. Entonces aquí es la parcial de F1. Perdón, si este es F2, este es F1. La parcial de F1 que es x2 respecto a x1, x2 respecto a x2. Y la parcial de F2 respecto a x1 y a x2. La parcial de menos GL seno de x1 respecto a x1 y la parcial de menos GL seno de x1 respecto a x2. Evaluada en este punto de operación. ¿A qué es igual cada una de esas parciales? ¿A qué es igual la parcial de x2 respecto a x1? ¿A qué es igual? La parcial de x2 respecto a x1. 0. 0. La parcial de x2 respecto a x2. 1. La parcial de menos g sobre l seno de x1 respecto a x1. ¿A qué es igual? Menos coseno de G sobre L. Coseno de g sobre l, no. Menos coseno de g sobre l, no. ¿A qué es igual? La parcial Sería de... a menos G sobre L por coseno de X1. por coseno de x1, eso sí. Y la parcial de menos g sobre l seno de x1 respecto a x2. 0. 0. Y lo evalúo en x1, 0, x2, 0. Es decir, que esto me queda 0, 1, menos g sobre l coseno de x1, 0, 0. Fíjense que aquí el término 2, 1 ya me queda en función del punto de operación. Aunque yo aquí siga viendo un coseno, al ser su argumento el punto de operación, este término ya lo podemos considerar como lineal, porque ya sé que me va a dar un valor escalar aquí. Si yo lo hubiera dejado como aquí el coseno con la variable x1, esto lo sigo considerando no lineal. Cuando ya está evaluado en el punto de operación, aunque sea algebraicamente, yo ya lo considero como linealizado ahí, como lineal. B. B no existe porque no tengo entrada. Es un sistema homogéneo. Como van respecto a U y no tengo U, B
quedará planteado como la parcial de F1 respecto a U y la parcial de F2 respecto a U, pero no tengo U, entonces esto no existe. Y luego C, como nada más es una sola salida, C es un vector. La parcial de G1 respecto a X1 y la parcial de G1 respecto a X2, evaluado en el punto de operación. Esto es igual a la parcial de G1 que vale X1 respecto a X1, la parcial de X1 respecto a X2. ¿Cuánto da esto? La parcial de X1 respecto a X1. 1, La parcial de X1 respecto a X2. 0. 0. Ya me da constante. Ya no tengo que hacer ninguna evaluación. Y D tampoco existe porque D depende de U. D, si lo planteamos, es la parcial de G1 respecto a U, pero no tengo U, entonces no existe. No es que valga 0, simplemente no existe. Entonces mi modelo linealizado, por lo tanto, el modelo linealizado es X' igual 0, 1 menos G sobre L coseno de X1, 0, 0, X Y igual a 1, 0, X. Es decir que si yo extraigo de aquí mis ecuaciones, X1' es igual esta fila por esta columna, X2. Y X2' es igual a esta fila por esta columna, menos G sobre L coseno de X1, 0 por X1. ¿Cómo me queda la ecuación diferencial linealizada? Pues me voy a mis definiciones que hice. X2'. X2' que es igual a teta bi'prima. Entonces, segunda derivada de teta respecto al tiempo igual a menos G sobre L coseno de X1, 0 por X1. ¿Cuánto vale X1? Vale teta. ¿Cuánto es? Entonces, ¿cómo queda la ecuación diferencial? ¿Cómo queda la ecuación diferencial? Les pregunto.
Daría 0 si se sustituye ese por... Bueno, quedaría como menos g sobre L coseno de x 1 por teta más g sobre L seno de teta. Ya que quedaría segunda derivada de teta igual con 0. Así quedaría. Entonces, en la ecuación linealizada, esto, aunque, repito e insisto, aunque aquí vean un coseno, como su argumento es el punto de operación, este término ya es constante. Esto ya es un término constante. Por lo tanto, esta es una ecuación ya linealizada. Ahora vamos a analizar en el MATLAB todo esto. Hasta aquí sería a mano. Sería cuestión de encontrar el punto de operación para sustituirlo aquí y concluir la ecuación linealizada y poder pasar a una función de transferencia si así fuera el caso. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Ajá. Es que, bueno, ahí dijo que U no existía, pero como que no me quedó muy claro por qué no existe U. Porque la ecuación original es una homogénea. Es esta. Es una ecuación homogénea. No hay una entrada de excitación, no hay una función forceps o una función de excitación. Ok, Sí, ¿se podría sí, decir que no hay entrada entonces? no, nada más depende del funcionamiento de esto. No depende de una entrada externa, nada más depende de las condiciones iniciales. Ok, muchas gracias. Eso nos va a servir para hacerlo en el MATLAB. Fíjense, ¿cómo serían las condiciones iniciales? Pues, si ustedes agarran con la mano aquí la bolita, con la manita así, y la mantienen en esa posición, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Teta, x1, perdón, pues este desplazamiento angular. ¿Y cuál es la velocidad en este punto cuando ustedes tienen agarrada la pelotita? Pues ninguno, no hay velocidad, está parado ahí, ¿sí? Si ustedes llevan el péndulo a otra posición y aquí lo sostienen, pues este viene siendo su condición inicial del desplazamiento angular. Y la velocidad, es decir, x2, pues también es 0 porque la tienen ahí detenida. Hasta que la sueltan, empieza a funcionar el péndulo. Si ustedes tienen el péndulo en esta posición, lo tienen al desplazamiento angular máximo. Ajá. Entonces, aquí hay que encontrar tanto el punto de operación como las condiciones iniciales que me permitan que mi ecuación linealizada, esta de acá abajo, me reproduzca el comportamiento no lineal. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo que hice similar al caso anterior, al ejemplo anterior. Voy a armar esta en MATLAB, esta ecuación, para encontrar unas condiciones iniciales, perdón, para encontrar un punto de operación para diferentes condiciones iniciales y ver en cuál mi modelo linealizado me alcanza a reproducir al modelo no lineal. En el MATLAB, ¿cómo meto esta ecuación diferencial? Pues igual que le hice en el caso anterior. Parto de esta, en donde despejo a la derivada de máximo orden, y entonces es una derivada de segundo.
Quiere decir que para que yo obtenga el desplazamiento angular, tengo que integrar 2 veces para obtener el desplazamiento angular. Si aquí entra teta biprima y la integro, lo que va a salir es teta prima. Y si ahora integro a teta prima, lo que sale pues es el desplazamiento angular. Teta y prima, a que es igual a menos g sobre L seno de teta. Entonces yo necesito aquí una función seno para tener el seno de teta. Y necesito multiplicarla por menos g sobre L. ¿Y esto qué es? Teta biprima. Este va a ser el diagrama de Simulink que vamos a usar. Vamos a dar valores G para poder meterlos al Simulink. G ya sabemos que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y L vamos a darle de 2 metros. De tal forma entonces que menos G sobre L, ¿a cuánto va a ser igual? 9.8, 4.9, que es el valor que necesito. ¿Y qué condiciones iniciales le voy a dar? Le voy a dar primero las máximas condiciones iniciales que pueden ser, es decir, que yo tome aquí el péndulo y lo lleve hasta la posición de los 90 grados. Es decir, que mi condición inicial para el desplazamiento angular, que es x1, valga pi sobre 2. Y como la tengo ahí agarrada, detenida con la mano, pues no está experimentando ninguna velocidad. Entonces es 0. Con esta información es la que voy a empezar a hacerla en el MATLAB. Entonces vamos al MATLAB. Vamos al Simulink. Abrimos uno nuevo. Y vamos a necesitar 2 bloques de integradores. Continuo. Un integrador. 2 integradores. Vamos a necesitar una función seno. Vámonos a Math Operations, operaciones matemáticas. Y vamos a necesitar una función seno. Aquí está. Y un bloque de ganancia para el menos g sobre L. Las foto para que no haya tanto cruce de líneas. Aquí va teta biprima, lo integro, viene teta prima, lo integro, viene teta. Lo paso por la función seno, tengo seno de teta, lo paso por la ganancia, que vale menos g sobre L, y ya tengo mi diagrama ahí, listo. Esto me dio menos 4.9. Aquí le pongo menos 4.9. Vamos a hacerlo grande para que se vea el valor que tenemos ahí. Este integrador corresponde a x2, porque si vemos nuestras definiciones de variables de estado, o de variables internas, perdón, x2 es teta prima.
y X1 es teta. Lo que sale aquí es teta prima, entonces esto es X2. Lo que sale aquí es teta, entonces este es X1. X1. Y pongo un graficador. Me voy a Sinks, Scope. Pero quiero graficar las dos variables internas. ¿Por qué? Porque mi punto de operación depende de dos variables internas, aunque yo nada más necesito una para la linealización. Para concretar mi linealización, nada más necesito de teta. Pero pues yo quiero ver cómo se comportan las dos variables internas, es decir, X1, X2, esto es teta y teta prima. Para verlas en una misma gráfica, utilizo un MUX multiplexor. Lo alargo para que no quede tan apretado. Aquí pongo el graficador. Aquí va X1 y aquí va X2. Y luego mis condiciones iniciales. Dijimos que para X1 es pi sobre 2 y para X2 es 0. Esto es X2, entonces vale 0. Ahí está, condiciones iniciales 0. Aquí están. Y luego para X1, pues aquí va pi sobre 2. Ahí está. Lo he hecho andar. No le muevo ahorita parámetros de integración. Vamos a ver cómo da. Ahí está. Me da unas líneas quebradas aquí. Si lo ven, no se ven suaves. Ese es problema de paso de integración. Entonces ahora sí me voy a simulación, configuración de parámetros. Al valor máximo le doy 0.01 y a los mínimos 0.001. Lo vuelvo a echar a volar. Ya me dan suaves, miren. Entonces, extraigo, voy a la parte donde están los cursores, donde me permite sacar valores de una manera más exacta. X2 es la amarilla, es decir, la velocidad angular. Y X1 es la azul, es decir, la posición angular. Entonces yo necesito sacar una posición angular y una velocidad angular. Vamos a suponer que ahí. Vamos a sacar el punto de operación. Estoy sobre X1 y me dice que vale en el cursor 1 0.774 495. Y ahora cambio a X2 para ese mismo instante de tiempo. Ya está acá arriba. Ahorita estábamos aquí. Ya estamos ahora acá. Y aquí X2 del punto de operación vale 2.647. Le di pi sobre 2 en radianes, pues porque todo esto nos lo da en radianes. ¿Cómo pasamos de esta información a grados? Por ejemplo,
El punto 774,495 son radianes. Esa es la posición angular. Esa es, sí, ¿qué color tengo aquí? Vamos a ver. No, no se ve. Rojito. Tengo mi péndulo. Su posición lo tengo aquí. Este es teta. Entonces, si ahorita aquí señalé como condición, como punto de operación, esto es teta. El punto de operación lo estoy poniendo a cuántos grados. ¿Cómo pasan radianes a grados? Es decir, en el punto de operación para X1, aquí cuántos, esto es 0.774495 radianes. ¿A cuántos grados equivale? ¿A cuántos grados geométricos equivale? A ver, díganme. ¿Cuánto es? ¿Cuántos grados geométricos hay ahí? En ese valor de 0.774495. 44.36. 44.36 grados. Respuesta, 44.36 grados. Fíjense, entre más grande sea este ángulo, más difícil va a ser reproducir ese disturbio en el modelo linealizado. Porque imagínense el péndulo, como lo tenemos con la condición inicial hasta acá. Imagínense que tienen todo este desplazamiento angular. Si lo sueltan, pues tiene que reproducir todo esto. Si el modelo linealizado o el modelo lineal pudiera reproducir todo esto, pues ¿para qué usamos el modelo no lineal? El modelo lineal ni se ocuparía. Esto es un gran disturbio porque es una gran amplitud la que hay que tratar de reproducir en el con el modelo linealizado. Acuérdense que el modelo lineal o linealizado nos sirve para pequeños disturbios. Y un pequeño disturbio, recuerden, que es un disturbio que puede ser representado por el modelo linealizado. Si el disturbio no puede ser representado o reproducido, más bien dicho, por el modelo linealizado, entonces ya es un disturbio grande. Entonces, este péndulo va a necesitar de disturbios pequeños, es decir, amplitudes cercanas a su posición de estado estable, no aperturas grandes. Aquí tenemos 44. Eso se podría considerar que ya es grande, ¿no? 44.36 grados. Tendríamos que escoger quizá uno más pequeño, un valor angular inicial alrededor de ese punto del desplazamiento angular. Pero vamos a hacerlo. Entonces vamos a borrar esto. Para que no haga ruido.
Quiere decir que ese valor de 0.774.4 que corresponde a X1 lo sustituyen aquí y sacan en radianes. O bien ponen los 44.3 grados aquí y sacan ya el modelo linealizado. Pero vamos a hacerlo con el MATLAB todo eso, usando la función linmod. Entonces, para usar la función linmod, recuerden ustedes que yo necesito el modelo, no en esta forma, sino en otra forma, ¿no? Lo voy a copiar y lo voy a, para no modificar lo pego aquí. Y le quito lo que no me sirve, que es todo esto. Y nada más tengo que dejar la salida. Y la salida se la pongo en un bloque out. Le conecto aquí un bloque out. No le conecto el bloque in porque no tiene entrada. Nada más tiene salida. Y lo guardo. Vamos a meterlo donde tengo todo. Vamos a ponerle mi péndulo. Ya lo guardé. Es el que voy a usar para linealizar. Me vengo a MATLAB y genero mi punto de operación, que es para X1 0.774495 y para X2 2.647. Luego A, B, C, D igual a linmod, mi péndulo, coma, el punto de operación. Vean, la matriz B vacía, no existe. La matriz D no existe. ¿Qué fue lo que obtuvimos nosotros acá en el proceso de linealización? B no existe, D no existe. Y C10 y A 01 menos 3.50240. Es decir, que si ustedes sustituyen el punto 7744 radianes o su equivalente de 44.3 grados en el argumento del coseno y lo multiplican por menos G sobre L, les debe de estar dando menos 3.5024. Entonces, este es el modelo linealizado. Voy a generar sus ecuaciones para meterlas al Simulink y compararlas contra el modelo no lineal. Entonces, aquí me queda esto, fíjense. X' igual a 0,1 menos 3.5024, 0. Lo voy a poner explícito. X1', X2', que multiplica a X1 a X2. Y Y igual a 1, 0, X1, X2. Es decir, que mi salida es el desplazamiento angular, X1. Entonces, de esto, X1' es igual a X2 y X2' es igual a menos 3.5024 X1. ¿Cómo armo esto? Pues un integrador para cada ecuación
Aquí que va a entrar x1'. Aquí que sale x2. Aquí que va a entrar, perdón, x1. Si entra x1' y lo integro, sale x1. Si aquí entra x2', al integrarlo sale x2. x2 es igual a menos 3.5024x1. Entonces aquí voy a tener que poner menos 3.5024 de x1 y esto es x2. Y x1' a que es igual a x2. Entonces x2 es x1'. Y esto lo llevo al graficador, x1 y x2. Este es mi modelo linealizado. Voy a meter al Simulink. Entonces abro el que ya tengo de Simulink. Para aquí mismo generar, voy a borrar esto porque pues esto ya no me sirve, para que no me estorbe aquí. Aquí mismo voy a generar el modelo linealizado para graficar todo. Entonces, ¿qué necesito? 2 integradores. Necesito un bloque de ganancia para ese valor constante. Y nada más. Este lo roto. No, era este. Y aquí le pongo menos 3.5024. Ahí está su valor. Lo agrando para que se vea. Entonces, esto es x1. Y esto es x2'. Y este es x1. Vamos a ponerlo menos feo. Que no haya tanto cruce. Ese es el modelo linealizado. Ahora aquí le pongo 4. Y x1 es este. Entonces lo pongo acá arriba. Y x2 sale de aquí. No, perdón. Ya la regué. x1 es el de arriba. Si vemos nuestro dibujito aquí, x1 es este. Nada más para llevar un orden, ¿eh? Así como estaba, podría haber quedado también, pero para llevar un orden nada más. Y x2 es este de aquí abajo, es decir, este. Entonces, x2 lo tomo de aquí. Este de arriba dijimos que es x1, entonces le voy a poner como nombre para identificarlo en la gráfica, x1L, el lineal, y este corresponde a x2, que es el de abajo, x2L de lineal, para poder ubicarlos en las gráficas. Lo echo a volar, dejen borro esto que está aquí, y vemos qué nos dio.
las condiciones iniciales no se las cambie. Tienen que ser las mismas para poder simular bajo las mismas condiciones. En X2 valen 0. Ahí están en 0. Y en X1 está en pi sobre 2. Pi sobre 2. Lo vuelvo a echar a andar. Y ahí está. ¿Qué observan? Que prácticamente el modelo linealizado está siendo capaz de reproducir al modelo no lineal. Casi se confunden. Aquí hay leves errores. Sí. Quiere decir que esos 40 grados, 44 grados, los está siendo capaz de reproducir el modelo linealizado. Esto se podría mejorar o se puede mejorar si nosotros cambiamos las condiciones iniciales, ya que esas condiciones iniciales son muy agresivas, ¿no? Entonces, si en vez de poner 90 grados, pi sobre 2, ponemos pi sobre 4, para que sean ¿cuántas? 22 punto y cacho, ¿no? Si yo las condiciones iniciales ahora las pongo en pi sobre 4, lo que estoy haciendo ahí es lo siguiente, acuérdense. Mis condiciones iniciales son las que me van a dar la dinámica en este caso, porque es un modelo homogéneo. Ahorita lo tengo aquí. En pi sobre 2, mis condiciones iniciales. Le voy a poner pi sobre 4, que equivale a ¿cuánto? A 45, es decir, que ahora estoy considerando que tengo sostenido mi péndulo en esta posición, menos agresiva que esta, que es la máxima o la peor o la más severa condición inicial. Entonces le voy a poner pi sobre 4. Y el de abajo, pues también pi sobre 4. Para que estén en las mismas condiciones de funcionamiento. ¿Qué pasó? Se deshizo. Para esta condición inicial, no me está siendo capaz de reproducir ese punto de operación. ¿Sí? Entonces necesito generar un nuevo punto de operación menos severo que el de 44 grados. Fíjense cómo está en función de esas dos cosas, condiciones iniciales y punto de operación. Ajá. Sin embargo, aquí estoy cometiendo un error. Cambié las condiciones iniciales, pero mantuve el punto de operación obtenido con las otras condiciones iniciales. Entonces, para estas nuevas condiciones iniciales, yo necesito generar el punto de operación nuevo. Vamos a tratar de conseguir el 44.37 nuevamente, pero para estas nuevas condiciones iniciales. Mi X1 no lineal es la azul.
Y entonces vamos a tratar de buscar el punto 7744, que equivale a los 43 grados, ¿no? ¿Punto qué fue? 774. Setenta y tres, 774. 773, 77. Me pasé tantitito, no puedo. Ahí lo voy a dejar. Punto 775. 104, 173. ¿Esto a cuántos grados equivale? Y el X2 está en 0.2. Hasta quedó más bajo que el otro. 0.2, pues sí cambió porque las condiciones iniciales cambian. 0.265. 322. ¿A cuántos grados equivale? ...44, 41. Casi los mismos que la vez pasada. Vuelvo a linealizar, pero ahora con el nuevo punto de operación obtenido de las nuevas condiciones iniciales. 0.77, 51, 73, y este para X2 es 0.26, 5, 3, 2, 2. Linealizo y me queda menos 3.5001. Me voy al MATLAB y se lo cambio aquí. Menos 3.5001. Lo echo a andar. Pues no logra aproximarlo de mejor forma. Estaba mejor con el otro. ¿Sí? Aquí no puede el modelo linealizado aproximar de mejor manera que en el anterior. Estaba mucho mejor el otro. ¿Sí? Estaba mejor aproximado el otro, en el cual teníamos le borré el otro. Bueno, vamos a cambiar nomás las condiciones iniciales. Pi sobre 2. Pi sobre 2. A ver qué me da. Aunque aquí le modifiqué el valor, pero bueno. Nos quedamos con ese, ¿no? Ahí sí reproduce bien el lineal con el no lineal en las dos variables internas. La de salida, que es esta azul, se alcanza a ver por ahí lo rojo, pero pues acuérdense que es una aproximación. Y la otra variable X2. Sí. Entonces así ustedes verifican esto. Y esto, acuérdense, si no lo han visto,
supongo que ya lo vieron todos. Ya está la siguiente práctica, la 5, que es de linealización. Y es hacer algo como esto que he estado haciendo. Tienen que buscar 2 modelos no lineales que les menciono ahí en la práctica. Tienen que analizarlo. Tienen que linealizarlo así a mano. Y luego se tienen que ir al MATLAB y obtener su respuesta no lineal. Linealizarlo aquí en la computadora también usando LinMod, extrayendo el punto de operación de la respuesta no lineal, armar en Simulink la ecuación no lineal para obtener el punto de operación y luego con LinMod obtener el punto de operación, resolverlo tanto lo analítico que ya llevan acá como con el MATLAB para que generen su modelo linealizado y puedan comparar todas las variables internas no lineales, lineales contra las no lineales e ir obteniendo puntos de operación, distintas condiciones de operación, condiciones iniciales e ir viendo los resultados y analizar los resultados. Esa es la práctica 5. Preguntas, dudas. Dudas, preguntas. Profe, Ajá. ahorita ya me quedó más claro todavía el procedimiento en sí, pero me surgió la duda de, entonces, ¿por qué, bueno, ya en la práctica, por qué linealizaríamos algo y trataríamos de que reproduzca la señal en ese Porque, punto de operación? porque acuérdate que el dibujo que he hecho varias veces, ¿no? Vamos a ponerle, bueno, aquí mismo. Acuérdate lo que hemos dicho, el dibujo que he dicho. Tu proceso puede trabajar en múltiples puntos de operación. ¿Sí? Pero tu proceso, si tu proceso nada más trabaja en un solo punto de operación, yo linealizo para obtener una ecuación lineal y poder trabajar y analizar el proceso con todas las técnicas lineales que conocemos. Si yo no linealizo, entonces tendría que usar el modelo no lineal y tendría que analizar mi sistema con un modelo no lineal. Entonces ahí se me complica todo porque tendría que buscar algún procedimiento que me permita resolver el sistema no lineal para analizar todo esto. ¿Sí? Entonces, como está trabajando en un punto de operación nominal, es decir, todo esto no lo está trabajando, pues entonces no tiene caso trabajar el modelo no lineal. Uso un modelo linealizado, modelo lineal, y busco el punto de operación y las condiciones iniciales adecuadas para que el modelo linealizado me reproduzca al modelo no lineal. Es decir, un punto de equilibrio que sea estable. Y por eso utilizo un modelo linealizado, porque como mi proceso nada más está trabajando en un solo punto de todos estos, pues uso un modelo linealizado, pero que sea capaz de reproducirme la dinámica del modelo no lineal, de aproximarme, ¿no? De aproximarme a la dinámica del modelo no lineal. Por ejemplo, el péndulo, su dinámica pues es esta, ¿no? Si mi modelo linealizado me da esto, pues esto no se parece nada a esto. Entonces el modelo linealizado no sería capaz o no estaría siendo capaz de reproducir el comportamiento del péndulo. Entonces, si mi modelo linealizado también me hace esto
pues me está reproduciendo el comportamiento del modelo no lineal, que es lo que quiero. ¿Sí? Y ya con el modelo linealizado, pues ya le puedo aplicar cualquier técnica lineal de análisis y diseño, porque ya sé que el proceso no va a salir de ahí, y entonces van a ser válidas estos diseños. Por eso es que se linealiza. No sé si queda claro. Sí. Muchas gracias. Okay. ¿Dudas, preguntas? Entonces, viendo... Sí. Te escucho. Bueno, tenía una duda de ayer, le quería preguntar, pero estaba fallando mi audio. ¿Cómo determinamos el punto de operación? Aquí lo estamos haciendo usando el MATLAB. Voy a desconectar el voy a borrar. A ver, piense. Oh, no están viendo el MATLAB, ¿verdad? No, profe, no se ve. Ahí está. Voy a quitar esto. Voy a desconectar estos que son los lineales. Y no voy a dejar los no lineales. Como yo lo estoy haciendo aquí, para poder encontrar un punto válido, acuérdense que, vamos a, ¿qué hicimos? No sé qué le apreté, pero me salió una cajita ahí que no me interesa tener. Recuerden que yo tengo que linealizar para un punto de operación. Como estoy sacando las variables internas que tiene la ecuación que me den, por ejemplo, esta de segundo orden tiene 2. Si fuera una ecuación de tercer orden, pues tiene 3. Si es de cuarto, pues 4, y así sucesivamente. Cada una de estas variables significa una variable del proceso. En este caso, x1 es el desplazamiento angular y x2 es la velocidad. Si esto fuera un proceso químico, por ejemplo, pues x1 podría ser la temperatura, x2 la presión y x3 el flujo, por ejemplo. Entonces, estas x1, x2, x3, etcétera, en realidad son variables internas del proceso, cantidades físicas, variables del proceso. Y el punto de operación está formado por todas las variables internas para un instante dado y una entrada dada. Si yo tomo un tiempo específico, el punto de operación en este tiempo queda formado por este valor para la entrada, con este valor para x1, es decir, en nuestro caso temperatura, para este valor en el mismo instante de tiempo para la variable interna 2, es decir, la presión, por ejemplo, y para este mismo punto en este mismo tiempo para la variable interna 3, es decir, el flujo. Así queda formado mi punto de operación. Lo que estoy haciendo con el MATLAB, en este caso no hay entrada, entonces esto no se ocupa, nada más se ocupan estos dos. Entonces yo tengo que buscar para un mismo instante de tiempo cuánto vale x1 y cuánto vale x2, y eso va a ser el punto de operación que yo estoy eligiendo para ese instante de tiempo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Ahí se ve esa línea porque el MUX es de 4 y nada más le estoy dando 2. Y por eso las identifico, para saber cuál es cuál. X1 es la azul, X2 es la amarilla. Y entonces yo al mover esto, lo estoy ubicando
en un instante de tiempo cualquiera. Por ejemplo, aquí 3 segundos, ¿no? Me iría a los 3 segundos. Y X1 me está dando aquí. Es decir, 1.259 radianes. 1.259 por 180 entre pi. Es decir, 72 grados de desplazamiento angular. Si yo estoy considerando que mi péndulo lo linealizo en ese punto de operación, entonces tengo que sacar cuánto vale en este mismo instante de tiempo, 3 segundos, bueno, 2.993, la otra variable interna, que es la de acá, la amarilla. Entonces, aquí el MATLAB me permite cambiarme a la otra variable. Y para este mismo instante de tiempo, 2.993, sacó su valor. Y ese es el punto de operación que yo estoy eligiendo, sobre el cual estoy linealizando. Ajá. Así es como lo obtengo. Y en una realidad, tú tendrías que determinar, por ejemplo, aquí, vamos a cerrar este. Por ejemplo, en este que estoy diciendo, temperatura, presión, flujo, tú dices, pues mi proceso está trabajando cuando la temperatura vale tanto, la presión vale tanto y el flujo vale tanto. Y en esta condición nominal es donde está trabajando siempre mi proceso. Entonces, para esa condición nominal, yo tendría que linealizar. Yo estoy resolviendo aquí el modelo no lineal para poder obtener un punto de operación real, lógico. Porque yo podría haber dado valores al azar, pero si ese valor nunca sucede simultáneamente en ellas, pues estaría yo linealizando y resolviendo aquí un ejemplo para una situación inexistente. Entonces, por eso me voy aquí para elegir un punto de operación real. Es decir, que para un determinado tiempo, X1 valga esto y X2 valga esto. Porque si yo lo invento, a lo mejor aquí sí coincide, pero para la otra variable no coincide. Y entonces, pues es un punto de operación irreal, inexistente. Por eso me voy aquí a hacerlo de esta manera. ¿Sí? Y aquí puedo mover puntos de operación para ver cómo afecta el punto de operación a mi linealización y puedo mover las condiciones iniciales para saber cómo afecta la condición inicial a mi linealización, ¿no? Ya una vez resuelto esto. Cómo afecta mi modelo linealizado el que yo cambie el punto de operación, el que yo cambie las condiciones iniciales, perdón. No sé si queda claro. Sí, profe, gracias. Entonces es en un instante cualquiera de tiempo siempre y cuando sea el mismo. Ajá, sí, y sobre ese instante sacas lo que valen todas las variables internas y la entrada simultáneamente en ese tiempo. Entonces les decía que eso es lo que tienen que hacer en la práctica 5. Viendo los tiempos que nos dan en la escuela para evaluar y todo, he estado viendo que nada más vamos a tener ya 2 semanas de clase. Esta y la otra hasta el 3 de diciembre. Porque el 7 entregan ya la última práctica. Y el tercer parcial lo voy a evaluar con los reportes que están pendientes, los 3 que están pendientes, y un cuestionario que les voy a poner ahí en Moodle posteriormente. Nada complicado, nada de otro mundo. Simplemente es ahí unas preguntas.
Entonces, y como ya entregan el 7, pues ya el 3 yo terminaría, ¿no? De dar clases, de sesiones aquí de exposición de temas. Y pues hasta donde lleguemos, ¿no? Dudas, preguntas. Entonces el tercer parcial va a ser evaluado de esa manera. Habíamos dicho que el 10 había el examen. Bueno, ya lo sustituimos por esto, ¿no? Y el 17, ese sí, como está ya puesto, ese día va a ser el extra. Y ese sí ya, su examen y toda la cosa, ¿no? El 17 de diciembre. Yo tengo que, en esta semana del 7 que ustedes entregan, en esa semana ya abren el SAES para meter las calificaciones del tercer parcial. Entonces realmente no me estoy apresurando en cortar el semestre, sino que en esa semana del 7 de diciembre abren el SAES para ya meter las calificaciones del tercer parcial. Entonces yo tengo que tenerlas entre el miércoles, jueves, viernes, sábado, por ahí así, avisarles, pues para que también ustedes sepan quién presenta el extra y quién quiere y quién no quiere, ¿no? Dudas, preguntas. Si no hay, le dejamos aquí y le seguimos la siguiente. Ya con lo de linealización quedamos con esto. La próxima vamos a empezar a hablar de los efectos no lineales, su representación y su modelo. ¿Sí? ¿Alguna duda, preguntas? ¿Nada? Entonces le dejamos aquí. Bien, profe, gracias. Hasta luego.